Tonight, I want you to free yourself. I want you to let go of all of your insecurities. I want you to reject anyone or anything that's ever made you feel like you don't belong or you're not good enough. You can't sing well enough or dance well enough or write a good song well enough or play piano well enough. You just remember that you're a superstar and you were born this way! El manifiesto de la madre monstruo. Lady Gaga se encontraba en la cúspide de su carrera musical. Todo el mundo ya conocía su nombre, sus canciones y sus icónicas extravagancias. La enorme ambición de la cantante la llevó a crear uno de sus trabajos más aclamados hasta la fecha, Born This Way. El nuevo universo creado por la artista era todo una carta de agradecimiento a sus fanáticos, a sus pequeños monstruos. El segundo álbum de Gaga habla sobre la libertad, el fin del odio y el resurgimiento del amor. La artista se alejaba del miedo y el terror para inundarse en el empoderamiento de uno mismo, una era que exploró su lado más creativo en este oscuro disco de la electrónica pop, llegando a marcar a las generaciones actuales, a la altura de simbólicos momentos en la cultura popular. Este disco alzó a Lady Gaga a la cima de la industria, y a su vez a la decadencia hacia el infierno. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos del imperio de libertad que Lady Gaga estableció a partir de su segundo álbum de estudio, Born This Way. Lady Gaga estaba pasando la mejor etapa de su carrera, con su exitoso debut, The Fame, y las expectativas no eran precisamente bajas, dado el impacto en la música pop con su EP The Fame Monster, donde quería mostrar estos dos dualismos que encontramos en la fama. La cantante gozaba con toda esta popularidad que la llevó a la admiración por su creatividad en los conceptos que abarcaba no solo en los álbumes, sino también en sus outfits, presentaciones y giras mundiales, y con ello The Monster Ball Tour, demostrando los dotes de artista que tenía para expandir una era en su totalidad. Pero nuestra historia empieza en los VMAs del 2010. And the VMA for Video of the Year goes to Lady Gaga. La cantante recibió el galardón al vídeo del año gracias a Bad Romance, canción que la consagró en la industria musical, mostrando su potencial artístico en sus vídeos musicales. Lady Gaga subió al escenario con su inolvidable vestido de carne. Entre lágrimas de alegría anunciaba cantando su siguiente trabajo discográfico. La misma artista insistió que su nuevo proyecto sería un himno para las generaciones jóvenes. El tiempo que transcurrió de un disco para el otro fue de meses, justificado por ella como una tormenta de ideas, y que no podía parar de crear música. Además, ante la promesa que sería el mejor de la década. Como declaró uno de los productores, DJ White Shadow, el disco no iba a ser un álbum pop, sino una obra de arte en la música. Born This Way es un gran alejamiento a los trabajos previos del artista, donde incluye una amplia gama de géneros musicales tales como la ópera, el heavy metal, el rock and roll y el europop, teniendo como influencias principales a Whitney Houston, Bruce Springsteen, Kiss, Prince y por supuesto Madonna. En una entrevista, Gaga comentó que el álbum era una respuesta a varias de las preguntas que uno se hace a lo largo de los años, además de un agradecimiento a sus fanáticos. En el mismo libreto del disco, al principio, dedica todo este proyecto para ti, para sus Little Monsters, y a todas esas personas que están en la búsqueda del amor propio. Las letras de las pistas impulsan esta lucha de libertad, como la inmigración ilegal, la sexualidad, el feminismo y el empoderamiento. En comparación de su anterior trabajo, este representa su yin y yang, donde The Fame Monster mostraba un lado más oscuro, mientras que este, aunque prosigue con este sonido gótico, los mensajes están llenos de luz, alegría y esperanza. El título del álbum es una respuesta de justicia social, traducida al español como Nací de esta manera. Por una parte es una llamada a la comunidad LGBT, donde el artista cree firmemente que una persona de esta comunidad nació de esta manera y no por una elección. Y por otra parte, es la lucha para la igualdad. Somos diferentes, sea en color de piel, origen étnico, sexualidad o género, pero en el fondo somos parte de una sola cosa, y no se puede conseguir ese objetivo si luchamos por separado. La portada presenta a una Lady Gaga motorizada, tomada por el fotógrafo Nick Knight, y por el equipo de producción de la cantante, la House of Gaga, mitad humana y mitad motocicleta, pero ninguna de las dos cosas. Esto consta como la evolución que tiene la cantante en su carrera.
donde puede mutar en su presencia como artista, la renovación, regresar como una cosa completamente diferente. Vemos la impactante cara de Gaga, gritándonos a nosotros, gritando a la reivindicación. Sin duda, una declaración de intenciones. Si bien hubo una controversia con el rechazo de la imagen, al transcurso de los años ha llegado a formar parte de la misma cultura musical. La estética del disco nos adentra a lo bizarro, estas prótesis que simulan cuernos saliendo de la cara y del resto del cuerpo. Lo grotesco como elemento principal que responde a una metáfora ligada al título del mismo. Lo más horrible puede llegar a ser lo más hermoso. Born This Way consiguió alcanzar el número 1 en la lista de Billboard 200, siendo su primer número 1 en los Estados Unidos, consiguiendo vender más de 1 millón de unidades en su primera semana de salida. El álbum obtuvo críticas mayormente positivas, aclamando el gran desempeño de Gaga por crear un disco contemporáneo para una juventud llena de lucha social. Rolling Stone dijo: "Lo que hace que Born This Way sea tan genial es que Gaga suena cálida y humana. No hay ni un solo momento del disco en el que la música no está llena de detalles emocionales". No obstante, muchas de las negativas remarcaban el sonido repetitivo o el exceso de relleno en las pistas. La obra de Lady Gaga consta de 14 canciones y en su versión especial con 3 pistas extras. La artista había recalcado que este nuevo trabajo iba a ser en su totalidad de ella, sin la intervención de colaboraciones, porque se sentía agradecida por haberlo hecho con una de las grandes de la música, refiriéndose a su colaboración con Beyoncé en Telephone. No obstante, en el disco encontramos artistas legendarios como el guitarrista de la banda Queen, Brian May, tocando en You and I, y el saxofonista Clarence Clemons en Her y The Edge of Glory. La presentación que nos abre para conocer este nuevo universo expresionista fue el primer single llamado también Born This Way. Este inicio de la era fue épica. Gaga nos hablaba del mismo concepto del álbum, un tema que da un mensaje de amor y autoaceptación. El sencillo fue publicado el 11 de febrero de 2011 y consiguió posicionarse en la cima del Billboard Hot 100, con ello siendo la canción número 1000 en lograr tocar el número 1 en dicha lista, manteniéndose en el trono durante 6 semanas completas. Solo 2 días después, Gaga se presentó a los premios Grammy con su icónica entrada en un huevo gigante. Como siempre, la madre monstruo se llevó toda la atención de la gala, no solo por su introducción en la alfombra roja, sino también por su espectacular presentación defendiendo la canción, dando paso a una escenografía teatral entre la coreografía y la sorpresa de la cantante tocando el órgano, dando prioridad en una televisión nacional pública a las palabras de la letra donde decía: "No importa que seas gay, heterosexual o bisexual, lesbiana o transexual, estoy en el camino correcto, nací para sobrevivir". El vídeo musical, dirigido por Nick Knight, es uno de los mejores en su videografía. Es la historia sobre el nacimiento de una nueva raza. Una raza que no tiene prejuicios y que su principal ambición en la vida es inspirar a la unidad y a la solidaridad, empezando con su famoso manifiesto. Muestra a la madre monstruo pariendo a sus pequeños monstruos y formando un ejército que lucha con esta libertad que tanto había gritado anteriormente. Gaga explica que el mismo día en el que la nueva raza nació, el mal también lo hizo. El prólogo concluye con la cantante preguntándose: ¿cómo puedo proteger algo tan perfecto sin maldad? La artista deja mensajes tan claros como triángulos rosas que aparecen al inicio del vídeo, los cuales representan a la comunidad LGBT. El símbolo surgió en la Alemania nazi y recuerda al exterminio de homosexuales durante el nazismo, inicialmente pensado como una insignia de vergüenza, pero luego reclamado como un símbolo positivo de identidad propia. Otras referencias como la mitología griega y romana, Jano, el dios de los comienzos y los finales, como su característica doble cara, vista al inicio del vídeo. Y al final del cortometraje observamos la silueta del artista haciendo un homenaje a los pasos de baile del rey del pop, Michael Jackson. No obstante, el artista no pudo liberarse de las críticas de plagio y controversias que recibió al poco de lanzar el tema. Primero de todo con la palabra chola, para representar a la comunidad latina, donde muchos manifestaron su negatividad hacia la cantante. Y por último, la similitud que encontramos entre el himno de Express Yourself de Madonna con la canción de Gaga. Fue durante este tiempo donde Madonna haría su famosa declaración sobre este parecido, llamando a la cantante reductive. Más adelante, Gaga respondería en su documental de Netflix, donde se enfurece por el hecho de que la reina del pop nunca llegó a decírselo a la cara, remarcando su gran admiración hacia ella y las ganas que tenía de besarla. El segundo sencillo fue el más polémico, llenando de rabia a los grupos religiosos, Judas.
dejando de un lado su parte controversial. La letra se sumerge en una metáfora de un amor tortuoso, hablando de la lucha interna con todos nuestros demonios, sobre el perdón y la traición. Una lucha interna para dejar atrás la oscuridad y volver a la luz. Entonces llegó el vídeo musical. Lady Gaga en una entrevista con MTV había comentado que sería un vídeo muy impactante, y una vez lanzado fue muy bien recibido por los fanáticos, mostrando otra vez el talento artístico en la calidad de sus cortometrajes. En el vídeo aparecen representados los 12 apóstoles por motocicletas, entre los que se encuentra el personaje principal de la trama, Judas, interpretado por el famoso actor de la serie The Walking Dead, Norman Reedus, y entre ellos también está Jesús de Nazaret, mientras que la cantante hizo de María Magdalena, y más tarde mostrándose con la icónica lágrima. Al llegar a Jerusalén, Gaga y sus bailarines comienzan a bailar al ritmo de la canción, mostrando un bar llamado Electric Chapel, referencia al título que utilizó la cantante para una pista del disco. La artista en medio de Jesús y Judas posee una pistola dorada. Se entiende que debe matar a quien fuese su amante, por lo que apunta a Judas. Al apretar el gatillo, sale un pintalabios y le pinta alrededor de la boca. Judas se acerca a Jesús para darle el famoso beso de Judas. Gaga se da una vuelta mirando a Jesús y antes de asesinarlo se arrodilla ante él mientras le suplica que le perdone, y donde finalmente es asesinada por el pueblo. En la obra se contempla otro espectacular trabajo narrativo en la historia y como en un interludio de imágenes nos muestra esta desesperación y arrepentimiento de María Magdalena. Aún antes de ser estrenado, el vídeo recibió comentarios negativos por parte de la comunidad cristiana, debido a la caracterización hecha por Gaga de María Magdalena. No obstante, el single consiguió llegar al top 10 de Billboard Hot 100. El siguiente single que continúa con esta era fue The Age of Glory, una canción que es una carta de invitación a disfrutar de cada uno de nuestros triunfos, imaginando que es el mejor de todos. Una letra que inspira y maravilla por sus ganas para gozar la vida. Gaga escribió la canción sabiendo que su abuelo estaba en los últimos momentos de su vida, y cuando vio a su abuela coger de la mano a su marido y luego dejarlos, decidió crear una melodía alegre, por el hecho de que es una celebración de su larga vida y lo gloriosa que fue. El vídeo musical, dirigido por el equipo creativo personal de la cantante, es notable la ausencia de respaldo de los bailarines, la coreografía elaborada o una trama simbólica, los componentes que han sido predominantes en los otros vídeos musicales de Gaga. Las únicas personas que aparecen son ella y el saxofonista Clarence Clemons, en las calles desiertas de Nueva York, con esa esencia épica en la atmósfera. La canción fue un gran éxito, siendo al principio solo un single promocional, llegando al top 3 en las listas estadounidenses. You and I se convierte en el cuarto sencillo y otro top 10 para el artista. Una canción con una gran carga emocional, la cual describe una historia de amor, basada en la vivencia de la propia Gaga, acompañada con el guitarrista Brian May e influenciada por canciones de género rock and roll como We Will Rock You, de Queen, además de usar un sample de la misma. En la portada, la cantante aparece como su alter ego masculino, Joe Calderón, el cual interviene en el vídeo musical y en los VMAs del 2011. Su primera aparición de este nuevo personaje del artista fue en la revista Vogue de Japón, siendo una creación experimental de Gaga y su fotógrafo y director creativo del álbum, Nick Knight. Decidieron que Joe necesitaba cantar. Calderón dio un monólogo sobre su relación rota con Gaga. Tras ello, se sentó en el piano para interpretar You and I, y poco después se le unió Brian May con la guitarra. La cantante en ningún momento se salió de su papel, interpretando este carisma sarcástico del personaje. El vídeo musical son secuencias de diferentes formas artísticas de representación del amor, donde encontramos a su alter ego masculino y a Gaga caracterizada de sirena, junto a su entonces pareja, Taylor Kinney. Y por último nos brindó Marry the Night. I'm gonna make it. I'm gonna be a star. You know why? Because I have nothing left to lose. El último single, pero poéticamente la primera pista del álbum, dejando claro que este universo nunca va a acabar. Suenan las campanas de la iglesia y enseguida la letra de la canción. Gaga describió el tema como masiva y comentó que luego de escribir el tema fue directamente al estudio a grabarla. Se planeaba ser el primer sencillo del álbum, pero esa idea fue descartada. Esta pista habla en lo principal en afrontar la oscuridad, todas las inseguridades, hasta llegar a superarlas, con un vídeo musical, uno de los más largos de su carrera, donde explica la superación de una chica que está por convertirse en una estrella, después de sufrir una sobredosis.
una historia llena de metáforas visuales y artísticas. No obstante, el concepto cambió hace unos días luego de que en una entrevista Lady Gaga confesó cómo abusaron de ella con 19 años, quedándose embarazada y decidiendo abortar el feto. La cantante comentó en lágrimas: "Tenía 19 años y un productor me dijo, quítate la ropa. Dije que no, me fui, y dijeron que quemarían toda mi música, y no se detuvieron. Simplemente me quedé paralizada. Estuve enferma durante semanas y semanas, y después me di cuenta que el mismo dolor que sentía era porque la persona que me violó me dejó embarazada". En el principio del vídeo musical, Gaga narra que al ver su pasado evita recordar sus traumas como pasaron realmente, y prefiere verlos de manera artística. Al llegar a la clínica aclara que es solo para mujeres. Durante la conversación con la enfermera, ella le recomienda no tener relaciones durante 2 semanas, el tiempo recomendado por médicos después de realizarse un aborto. El vídeo continúa con esta superación del trauma a través del baile y la música. En verdad, solo valen las imágenes del videoclip para recapacitar esta nueva visión al verlo. Y como dijo Gaga, quería representar su vida artística en toda esta obra. Marry the Night. Entre otras canciones míticas del álbum encontramos Government Hooker. Musicalmente es una de las canciones dance pop que presenta influencias del techno. Su letra contiene temas relacionados con el feminismo y el dominio sexual, simbolizando el límite hasta el que podríamos llegar a conseguir algo. Además de emplear una metáfora sobre el romance entre la actriz Marilyn Monroe y el presidente John F. Kennedy. Americano, siendo una canción mariachi techno pop, habla sobre lo que el sueño americano significa para Gaga, y las diferentes reivindicaciones sociales como las leyes de inmigración, el matrimonio igualitario y otras leyes injustas para la cantante. El tema recibió comentarios mixtos por parte de los críticos de música, comparándola con Alejandro y ridiculizando el español del artista. Pero aparte de todo esto, el mensaje es lo más importante. El amor es igual para todos, no importa la raza o el sexo, aunque existan leyes que oprimen la libertad de poder amar. Her, el single por excelencia pero que nunca llegó a ser, tocando el puesto número 12 en el Billboard Hot 100. Una gran metáfora de libertad. Existirán restricciones que te frenen, pero nunca podrán quitarte la libertad de lucir como queramos. Cambiar el mundo es tan sencillo como cambiar tu pelo. Y una persona que representó esta canción en su esplendor es Jamie Rodemayer, Little Monster, que se suicidó con tan solo 14 años por el acoso que sufría por ser gay. Lady Gaga, al enterarse de la noticia, le dedicó la canción mientras la interpretaba en una presentación, llegando consigo al Born This Way Foundation, fundación donde Gaga junto a su madre ayudaron a jóvenes víctimas de acosos y remarcando la importancia de la salud mental en los jóvenes y adolescentes. Shize Up empieza con el icónico permiso de Gaga para hablar alemán. En la canción, ella presenta un mensaje feminista y sobre el poder de la mujer. Recalca a la figura femenina como un ser capaz de todo, alguien fuerte con poder para decidir y seguir adelante, sin necesidad de una figura masculina a su lado. Bloody Mary se convierte en la pista más terrorífica del álbum, llenando el tema con metáforas en un diálogo entre María Magdalena y Jesús, describiendo las terribles cicatrices que llegan al terminar una relación, dándole ese toque tétrico gracias a los cantos gregorianos que incorpora. Bad Kids y Highway Unicorn Road to Love son temas de música pop influenciados por los géneros heavy metal, rock y science pop de la década de los 80, con un ritmo de música disco. Una es una oda a los jóvenes delincuentes que culpan de sus fracasos a sus padres, y la otra, atrapando la gran influencia de Springsteen, trata sobre ella viajando sola en la carretera sin nada más que un sueño. Electric Chapel. Aunque veamos a una Gaga más rockera, la canción posee sonidos que me recuerdan a la era art pop, como aquella transición perfecta hacia ese nuevo álbum de la cantante, pero una letra que nos da una bofetada en la cara, para sacar de nuestra cabeza todos los comentarios negativos que dicen de nuestro cuerpo, para empezar a amarnos como somos y que cualquier amante nuestro nos debe amar tal como somos. Y por último, Heavy Metal Lover, la esencia de la propia portada, con los sonidos de motores y poder electrónico. Nos habla poéticamente de metáforas y referencias sexuales, hablando específicamente de orgías y un juego de rol sexual. Incluso hace alusión a la portada del disco, fusionada con una moto en la presentación de su gira The Born This Way Tour. Parecía imposible superar su anterior tour, no obstante el equipo creativo de la cantante no se iba a quedar atrás. Un castillo diseñado con temática gótica, el cual incluye unas torres de observación y conformado por 5 pisos. La misma Gaga comentó:
Todo comenzó un día cuando me pregunté por qué nadie nunca había puesto un castillo en un escenario. Entonces se me ocurrió crear esta fortaleza como metáfora para la fuerza, para el espíritu revolucionario. En la historia de mi vida, de cómo yo en realidad soy una creación de mis fans y de cómo ahora siento que mis primeros 3 álbumes fueron solo el principio de todo. El concierto contó con 5 actos y un bis, presentándose con un caballo gigante, con partos en medio del escenario, con coreografías apoteósicas e inolvidables, con 2 horas de duración y con fechas sin casi descanso. Día sí y día no, la ambición de Gaga para dar la calidad que merecían sus fanáticos le pagó factura. Durante muchos de los espectáculos, la cantante caía bruscamente en el escenario, vomitaba o se agotaba, tirada en el suelo, pero sin dejar de cantar y dar todo para satisfacer a sus pequeños monstruos. A principios de 2013, la cantante anunció la cancelación de la gira. El cuerpo de Lady Gaga no pudo soportar todo el esfuerzo que estaba dando en sus shows. Por desgracia, la pequeña lesión se tornó en un agujero negro. Gaga padeció sinovitis, llegando al punto de que no podía ni caminar, y la urgente intervención de una operación de cadera. Asimismo, informó la devolución del dinero de las entradas vendidas. Esto causó que Live Nation perdiera sumas millonarias a raíz de la inversión puesta en promoción en medios de comunicación. Gaga salió sana y salva de la operación. No obstante, a partir de este punto de la historia, es cuando no solo su carrera, sino su propia vida empezaría a ir hacia abajo, hasta llegar a la oscura historia detrás de la era art pop, ya hablada en mi canal. Bortis Way, 10 años más tarde, se ha convertido en el mayor hito de la cultura popular. La evolución perfecta de Gaga en la música electrónica y el cierre a esta trilogía de discos que había sacado. El álbum, aunque no haya ganado sus 2 nominaciones en los Grammys de 2012, consiguió marcar a toda una generación de jóvenes inseguros que gracias a las letras y sonidos de la madre monstruo han logrado llegar a ser las personas que tanto han querido, ellos mismos, sin los prejuicios del qué dirán. El segundo trabajo de Lady Gaga la consolidó como alegoría del empoderamiento femenino y creó uno de los mayores manifiestos culturales de la comunidad LGBT. Madre Monstruo alzó las miradas para todos sus fanáticos y los abrazó con fuerza en este disco lleno de valentía y libertad. Si quieres saber un poco más sobre mi opinión acerca de este disco de Lady Gaga, puedes ir a escuchar el podcast que tengo con Panorama Pop, donde hablo junto a Buda de uno de los mejores álbumes de Lady Gaga. El link de su canal de Spotify y de YouTube está en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable sobre otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo. Estoy mal de la garganta, Llevo enfermo unos días. Bueno, todo por Lady Gaga.